7:32 de la mañana. Como había ordenado, Toro lanzó la cuerda, la cual de manera extraña aterrizó en el techo del centro comercial al primer intento. O sea, habíamos practicado un poco antes de llegar aquí, pero me esperaba que Thomas tardara por lo menos unos 3 intentos para lograrlo. Toro entonces empezó a recoger la cuerda, hasta que la misma pareció chocar con algo, por lo que en respuesta el pelinegro dio un par de tirones para comprobar si aquella cosa podría soportar un poco de peso. Apenas terminó de comprobar me miró y asintió. «Te toca», exclamé con seriedad mientras miraba de reojo a mi hermana, la cual solo se acercó a la cuerda para empezar a moverse por la misma con la ayuda de sus brazos y piernas. Creo que no hacía falta decir que mientras mi hermana cruzaba de un edificio a otro, mi corazón latía a gran velocidad. Según lo que probamos, la cuerda puede soportar perfectamente el peso de Agatha. Pero verla colgar boca arriba sobre aquella enorme horda de monstruos solo hacía que la posibilidad de que un simple error me quitara a mi hermana me aterraba. Tras que viera como Víbora terminaba de subir al techo del centro comercial no pude evitar dejar salir un gran suspiro de alivio. «Suerte», exclamó Toro en un tono algo serio mientras se dibujaba una pequeña sonrisa en sus labios. Yo en respuesta le di una pequeña palmada en la espalda a aquel hombre antes de también empezar a cruzar por la cuerda. Al estar en las alturas no pude evitar mirar hacia abajo, pero la gran altura que me separaba del suelo no me preocupaba, ya que tenía más miedo de que aquellas criaturas se dieran cuenta de lo que estábamos haciendo. Apenas me di cuenta cuando ya me encontraba parado al lado de Agatha. «Atemos esta cosa a algo», dijo mi hermana mientras miraba en dirección del otro extremo de la cuerda, la cual se había frenado gracias a un pequeño tubo que allí había. Y como ella dijo, nosotros nos acercamos a la cuerda, de la cual desatamos el gran escombro que sostenía, para terminar atándola a uno de los tubos que allí había. Al parecer estas cosas son parte de una gran maquinaria. Al terminar miré a Agatha, notando que ella también me miraba. Comencé a mirar más a detalle el lugar, notando que aparte de aquellos tubos, solo destacaba una puerta metálica de color negro. Al parecer este lugar no se usaba para más cosas. Sin más nos acercamos a aquella puerta, Agatha colocándose a un lado de la misma con aquel rifle en mano, mientras que yo tomaba el picaporte con una de mis manos. Coloqué mi mano restante en mi Glock, a pesar de que ésta ya no tenía balas. Conté hasta 3 en mi mente y entonces giré el picaporte para tirar la puerta hacia mí, aunque como era de esperar, la puerta no se abrió. Por un momento me quedé quieto pensando en qué hacer ahora, pero Víbora se adelantó a mi cerebro tomando la palabra. «Dame tu cuchillo». Sin más le entregué mi arma blanca mientras me alejaba de la puerta, dándole espacio a mi hermana. La albina entonces apoyó una de sus rodillas en el suelo para empezar a forzar la cerradura de la puerta. Por un momento pensé en cuestionar el por qué me había pedido mi cuchillo para eso, pero la respuesta era obvia. Mi arma era más fina y menos larga, contrario a su cuchillo, el cual podría catalogarse como un machete muy corto, si es que de verdad existen esas cosas. Al terminar ella se levantó con notable molestia en su rostro para entonces intentar abrir la puerta, aunque la misma nuevamente se quedó como estaba. Tras esto Agatha tomó unos pasos de distancia con la puerta, para acto seguido taclear la misma, provocando un gran estruendo. Aunque claro, comparado con aquellas criaturas el sonido de la puerta solo había sido como escuchar una moneda caer al agua. Luego del primer fallo, Agatha volvió a intentarlo, aunque de manera sorprendente esta vez la puerta cedió. Mientras me acercaba a la puerta pude ver cómo mi hermana se sobaba un poco el brazo del lado con el que había embestido la puerta, lo que me pareció normal, pero aquella sensación terminó de caerse a pedazos al ver la parte interior del lugar. La puerta contaba con 2 pestillos de metal, los cuales no estaban abiertos, lo que significa que mi hermana los arrancó con tan solo su fuerza bruta. Esto me lo esperaría de alguien como Toro, pero Agatha, según lo que sabemos y probamos, ella solo cuenta con un poco más de fuerza que yo. Sin darme cuenta, la albina se paró a mi lado y colocó mi cuchillo en su respectiva funda antes de que una pregunta saliera de su boca. «¿Crees que se deba a lo que comentaste ayer?», Agatha decía aquello con notable seriedad en su voz, mientras que miraba lo mismo que yo. Al final no pude responder nada, así que solo comenzamos a bajar las escaleras del lugar. Nuestro avance era bastante rápido. Yo iba por delante con mi Glock y cuchillo en mano, mientras que Agatha iba un poco por detrás con su rifle, del cual no podía parar de escuchar el sonido de su correa moviéndose en todas direcciones, y eso me inquietaba, ya que era el único sonido que se escuchaba además del de nuestros pasos y respiraciones.
Nada más se oía en aquellas escaleras que casi parecían infinitas. Pasaron minutos que para mí fueron eternos cuando por fin habíamos llegado a una puerta, la cual abrimos sin ningún tipo de problema para mi sorpresa, ya que no tenía las llaves puestas o algún pestillo que impidiera aquello. Al abrirla nos topamos con una vista que me provocó algo de inquietud. El gran pasillo del centro comercial se mostró ante nosotros, sus luces extrañamente estaban apagadas, pero eso sí, quizás se debía a la oscuridad del sitio, pero no podía notar ningún signo de vandalismo en el lugar. Aunque bueno, quizá estaba cantando victoria muy rápido. ¿Nos dividimos? Preguntó mi hermana con un tono bajo en su voz. No. Respondí secamente en un susurro que tan solo mi hermana pudo escuchar. Por un momento me culpé por no haber traído mi celular o una linterna con la que alumbrar nuestro camino, pero sabiendo que la albina podía ver bastante bien en la oscuridad solo podía contar con ella hasta adaptarme a las penumbras. Con esto en mente solo comenzamos a avanzar en el lugar. No podía evitar mirar a todos lados, incluso llegué a mirar por encima de mis hombros, ya que el único sonido nuevamente eran nuestros lentos pasos, los cuales causaban un gran eco. Aunque me enfocaba al máximo no podía escuchar o ver algo fuera de lugar, y eso solo lograba ponerme los pelos de punta. Mi cuerpo estaba en un constante estado de alerta, estoy seguro de que si no estuviera entrenado ya hubiera empezado a respirar de forma alterada por aquella sensación que transmitía el oscuro sitio. Tras seguir así un par de minutos pudimos empezar a escuchar la persiana siendo golpeada a la lejanía, mientras que a nuestros lados comenzaban a aparecer tiendas de distintos productos a diferencia de antes. Estas sí estaban vandalizadas. De repente Agatha hizo un pequeño ruido con su boca para llamar mi atención, provocando que ambos paráramos en seco. Escuché un ruido a las 3. Susurró mi hermana mientras miraba de manera fija una tienda que se encontraba a nuestra derecha. Sin más inhalé de manera profunda antes de responderle en el mismo tono. Cúbreme desde por lo menos 1 metro de distancia. Ella asintió y entonces comencé a avanzar. Cuando llegué a la entrada de aquella tienda, la cual era una puerta de cristal doble, aunque claro, una de aquellas puertas estaba destrozada. Antes de entrar decidí golpear ligeramente la puerta restante, más que nada para generar un ruido, para acto seguido decir: hola. Un susurro algo más fuerte de lo normal, lo suficiente para generar un pequeño eco en el lugar. Al no escuchar o ver algo raro luego de aquello, solo entré al lugar por la puerta que estaba destrozada. ¿Hay alguien?, pregunté con un tono firme, casi como si le estuviera ordenando salir. Quizá me equivoque. Mi hermana había pronunciado aquellas palabras mientras se adentraba al sitio de la misma forma que yo. No creo, tu oído nunca falla. Respondí con seriedad y algo de confusión en mi voz, ya que mi respuesta era cierta, el sentido del oído de Agatha nunca había fallado. Sin más decidí tomar nuevamente la palabra, esta vez en un susurro que tan solo yo y mi hermana podríamos escuchar. Por si acaso revisé. Antes de que terminara de hablar pude escuchar un sonido inconfundible en el lugar, era un paso y podría jugarme la vida en ello. Sin más, la albina y yo solo cruzamos miradas por unos instantes antes de que ambos volviéramos la vista hasta el final del negocio, dirección en la que ambos comenzamos a avanzar a paso rápido e intentando hacer el menor ruido posible. Fue solo cuando pasé por al lado de una de las estanterías cuando por un reflejo desenfundé mi cuchillo y lo apunté al final de la misma, notando que Agatha también lo había notado. En aquel lugar, parada y con la espalda apoyada contra la estantería había una mujer de aproximadamente 30 años. En sus manos temblorosas sostenía lo que parecía una navaja, aunque claro, de nada le serviría, ya que mi cuchillo ya estaba a ras de su cuello. Señorita, suelte el arma y levante las manos. Dije con tranquilidad, intentando transmitirle ese sentimiento a la mujer, la cual hizo caso al instante, dejando caer la navaja al suelo para terminar levantando las manos de manera rápida, lo que a decir verdad me asustó un poco, ya que pensé que lo haría lentamente. No me hagan nada por favor. Solo vine a buscar comida, yo. Exclamó la mujer, lo que me dejó sorprendido, aunque la misma no pudo seguir hablando ya que yo mismo le interrumpí. Tranquila, nadie le va a hacer nada. La mujer entonces se vio algo sorprendida por aquellas palabras, lo que dejó un silencio bastante largo, el cual fue interrumpido por mi hermana. Señora, somos militares, venimos a llevarlos a un refugio. Tras que mi hermana terminara de decir aquello, la mujer pareció dibujar esperanza en aquella mirada llena de confusión.
Con movimientos tranquilos y lentos, alejé mi cuchillo del cuello de la mujer, para terminar guardándolo en su respectiva funda. La mujer aún parecía estar procesando lo que Agatha le dijo, por lo que aprovechando que aún estaba tranquila, decidí tomar la palabra. Disculpe, pero ¿sabe si hay más personas en este lugar? Ella entonces asintió un par de veces antes de responder. Sí, pero están más cerca de la entrada. Síganme por favor. La mujer entonces dio un par de pasos hacia un lado y volteó para ver si la seguíamos, cosa que comenzamos a hacer tras aquella mirada. Mientras avanzábamos, la mujer estuvo hablando de manera intermitente sobre lo que estuvieron pasando allí, aunque nada terminaba de llamarme la atención, ya que era lo que te esperarías en una situación como esta. Entraron para comprar o robar víveres, alguien notó que esas cosas se acercaban y decidieron cerrar la persiana delantera. Lo único que no entiendo es cómo les dio tiempo de cerrar la persiana sin que se metiera alguna de esas criaturas, aunque claro, también habría que saber si la persiana se cierra desde la misma o sus controles están en una sala administrativa. Después de eso nos dividimos en dos grupos, por eso me asustaron antes. Comentó la mujer, lo que me llamó la atención, ya que decidí interrumpirla para hacer una pregunta. ¿Cómo que se dividieron? La mujer entonces se frenó para intentar contarnos más a detalle. Es que algunas personas del grupo tuvieron desacuerdos y terminaron dividiéndose el centro comercial. Antes de que ella terminara de hablar, mi hermana la interrumpió. ¿Qué tipo de desacuerdos? La desconocida entonces dudó un poco antes de responder. Bueno, es que la mayoría del grupo que está cerca de la entrada es gente de mi edad o mayor, y la otra mitad eran chicos y chicas jóvenes. Quizá fue por el tiempo que estuvimos aquí, pero la gente se empezó a molestar por cosas que quizá no eran tan serias y... Nuevamente Agatha la interrumpió, esta vez con un tono algo amenazante. Sé rápida y clara. La mujer esta vez tosió, quizá para aclarar su voz antes de responder de la manera en la que mi hermana le había pedido. Hubo una pelea y al final la mayoría de los jóvenes se fueron a la parte más profunda del lugar. Pero no hubo heridas graves o muertos si es lo que les preocupa. Terminó diciendo la mujer con notable preocupación en su voz. Pero si no fue nada grave, entonces ¿por qué se asustó tanto por nuestra presencia? ¿Acaso estos tipos ya habían castigado a otros por invadir su supuesto territorio? Aquellas dos preguntas invadieron mi mente como una bala penetrando en la carne, pero al final decidí no preguntar aquello. Ahora mismo necesitábamos calmar a esta gente, por lo que lo primero sería calmar a esta mujer. ¿Podría decirnos su nombre, por favor? La desconocida pareció desconcertarse un poco por mi pregunta, quizá porque esta no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, aunque eso no hizo que se quedara callada. Soy Nora Olsen. Tras que aquella mujer compartiera su extraño nombre, decidí presentarme también. Yo soy Derek y la chica de atrás es mi hermana Agatha. La mujer, ahora de nombre Sofía, entonces respondió con lo que parecía una pequeña sonrisa en su cara. Sí, lo reconocí cuando salimos de la tienda, mi hijo es muy fan de ustedes. Tras que la mujer terminara de decir aquello no pude evitar pensar en todas las veces que nuestro equipo había salido en televisión, ya sea para dar un comunicado en nombre del jefe blanco, o para lo que yo denomino, pasear a los perros, ya que nos sacaba para que nos entrevistaran sobre misiones que eran públicas, ya que por obvias razones no podíamos hablar del espionaje o misiones en otros países, así que se podría decir que era como si el jefe dijera, miren, estos tipos son los que se ocupan de cosas muy peligrosas, como si solo fuéramos perros guardianes. Aunque bueno, en parte lo entiendo, si yo tuviera un circo de fenómenos también lo presumiría. ¿Y cómo se llama su hijo? Pregunté intentando mantener el tema de conversación. Isaac, pero por suerte se fue a Ciudad 5 a visitar a mi madre, yo me quedé para hacer un par de cosas. La mujer siguió hablando de otras cosas relacionadas con su hijo, notándose más relajada por aquello, hasta que decidió preguntar lo obvio. Por cierto, ¿saben si esto pasó en más ciudades? Aquella pregunta me había tomado algo por sorpresa, aunque no tuve que responder, ya que Agatha lo hizo por mí. Por lo que tenemos entendido solo está pasando aquí. Según nuestro jefe y soldados protegiendo las salidas, es imposible que esas cosas se escapen de aquí. Apenas mi hermana terminó de decir aquello decidí mirarla de reojo, notando que ella me devolvía la mirada, fue solo entonces que asentí ligeramente con la cabeza, aprobando la mentira que la albina acababa de decir. Gracias a Dios. Exclamó la mujer por lo bajo, aunque yo no pude evitar sentirme como una basura.
O sea, no sabía si esto había llegado a otras ciudades, pero viendo cómo afectó esta ciudad que es la más cercana a una base militar, no me imagino si las demás también fueron atacadas de la misma manera. Tan solo pensar en todas las personas que morirían de maneras horribles por esas criaturas me deja helado y con un sabor amargo en la boca. Sin darnos cuenta, terminamos entrando a una tienda general, ya estando tan cerca de la entrada que mis oídos volvían a ser castigados por lo estruendoso de la cortina de metal siendo golpeada por aquellos monstruos. Pero lo importante no era eso, sino que dentro del lugar ya pudimos ver por fin a más personas. La mayoría de estas parecían pasar de los 30 años, aunque había algunos jóvenes de 20 para abajo. Supongo que algunos de los jóvenes decidieron quedarse aquí en vez de irse con los demás. Por obvias razones mi hermana y yo atraíamos muchas de las miradas en el lugar, lo que no sabía si se debía a que llevamos armas, o que quizá también se debía a que nos conocían de la televisión. La verdad es que ya no estoy seguro de nada. No tardamos mucho en llegar con unas personas, las cuales hablaban en círculo, a las cuales Nora les dirigió la palabra. Ellos son militares, vienen a sacarnos de aquí. Al escuchar esto los hombres que al parecer debían pasar de los 35 años se acercaron a Agatha y a mí para darnos un apretón de mano mientras nos agradecían el haber venido. De hecho, algunos llegaron a inclinar levemente la cabeza, como si estuvieran haciendo una pequeña reverencia. ¿Ustedes son una especie de consejo o algo así? Pregunté con una pequeña sonrisa nerviosa en mi cara, ya que me sentía un poco incómodo. Puede decirse que sí. Respondió el primer hombre, el cual era de piel negra bastante oscura y calvo. Supondré que saldremos por donde entraron. Preguntó el segundo, el cual era de piel rosada, era bastante delgado y de un cabello marrón bastante claro. Sí, pero necesitamos que nos hagan un favor. Respondí con un tono medianamente serio, ya que la situación lo requería. Mientras esté dentro de nuestras posibilidades, tenga por seguro que lo haremos. Respondió el último de ellos, el cual era moreno, aunque más que su piel natural pareciera que estaba bronceado, ya que contaba con una gran cabellera y barba rubia. Su pelo estaba atado en una cola de caballo, además de que llevaba lentes, quizá tenía astigmatismo, miopía o algo por el estilo. Necesitamos que tomen todas las mochilas o contenedores que puedan y los llenen con provisiones, sea comida, agua, artículos de utilidad o higiene. Si es posible también iría bien que intenten traer balas y armas si es que aquí dentro hay una tienda de cazaarmas. El castaño entonces me contestó con una pregunta. ¿Por qué? A lo que decidí responder con la verdad. Debido a lo rápido que esto explotó tuvieron que poner campamentos improvisados, y debido a lo complicado que es transitar las calles no pueden traernos recursos, así que nuestro jefe nos dijo que aparte de rescatarlos también intentáramos traer cosas de aquí. Justo cuando terminé de decir aquello la voz de una mujer a mis espaldas hizo que me estremeciera un poco. Entonces no vinieron a rescatarnos, nos quieren robar. Yo entonces iba a intentar responder con tranquilidad, para alivianar la tensión que aquella mujer había formado, pero mi hermana se me adelantó con un tono algo hostil mientras miraba a la desconocida. Señora, primero que nada, según la ley 2395, en una situación de crisis, como en la que estamos ahora, todos los bienes pasan a ser del sistema que esté encargado de la situación, en este caso la milicia. Y en segunda, la mayoría de las cosas que se van a saquear de este lugar son para alimentarlos a ustedes. Pero apenas Agatha terminó de decir aquello, un anciano, o por lo menos eso parecía a mis ojos, también comenzó a quejarse. Entonces lo mejor sería quedarse aquí, ustedes solo quieren la comida para darles de comer a los soldados, va a ser como en la guerra. Ustedes son unos mentirosos. Yo entonces hablé, esta vez intentando sonar lo más tranquilo que podía. Señor, lo que pasó en la guerra fue imperdonable, pero eso fue culpa de quien estaba al mando en ese momento. Hoy en día se aprecia por encima de todo la vida civil. Pero estas palabras parecieron ser recibidas por oídos sordos, ya que la mayoría de la gente comenzó a murmurar, mientras que una minoría solo se pusieron a gritar que se quedarían aquí, que nosotros solo éramos unos mentirosos, y no sé cuánta mierda más. Con algo de molestia volteé a ver a mi hermana, quien solo dijo unas palabras en un susurro casi inaudible. Ya entiendo por qué se dividió el grupo. Sin más solo di un suspiro y pensé por unos segundos lo que estaba a punto de decir. ¿Entonces qué? ¿Se van a quedar aquí esperando la muerte? Porque créanme cuando les digo que esas cosas van a tirar esa persiana tarde o temprano. Apenas terminé de decir esto casi gritando la gente hizo silencio, dejándome continuar.
¿A dónde los vamos a llevar? Hay soldados vigilando las 24 horas del día, soldados que morirían por ustedes. Hay muros altos que esas criaturas no pueden cruzar. Hay camillas en las que pueden dormir, ya que estoy seguro de que más de uno ha dormido en el piso en este lugar. También contamos con duchas portátiles, que sí, tendríamos que calentar el agua manualmente, pero estoy seguro de que más de uno aquí no se ha dado un baño decente en días. Tras decir aquello tomé un poco de aire y entonces continué, esta vez intentando sonar aún más serio. Escuchen, no los estoy obligando, pero sería estúpido rechazar una oferta como esta, les estamos ofreciendo verdadera seguridad. Porque estoy seguro de que más de uno piensa todos los días en cuánto tiempo más va a aguantar esa persiana. Aparte de eso, no van a quedarse en ese campamento improvisado mucho tiempo, a lo mucho serán unos días, hasta que rastrillemos por completo la zona que tenemos asignada. Una vez esto ocurra, todos serán evacuados a ciudades con refugios mejor preparados, y sobre todo que no están bajo el mando del ejército, así que si les desagrada la idea de estar con nosotros lo entiendo, pero solo tendrían que aguantarnos un par de días. Terminaba de decir aquello con una pequeña sonrisa en mi cara, más que nada para que se entendiera que lo último lo decía de una manera cómica. Luego de esto solo volvieron a escucharse murmullos, aunque lo único que me sacó de aquella tensión fue el hombre de piel oscura, quien comprensivo se acercó a mí para decirme unas palabras en voz baja. Tranquilo, nosotros nos encargaremos de que entiendan. Mientras tanto, ¿por qué no van a hablarle al otro grupo? Ante esto solo asentí antes de que mi hermana y yo saliéramos de aquella tienda para tomar un poco de aire. Esta gente es un desastre, Dijo la albina con notable molestia en su voz. No puedo culparlos, recuerda que la milicia no quedó bien parada después de la guerra. Respondí con un tono de desánimo, ya que recuerdos amargos comenzaban a invadir mi mente. Agatha entonces dejó escapar una especie de quejido de molestia antes de agregar. Me hubiera gustado ver a estos idiotas en medio de una balacera. Ante estas palabras yo sentí como se me formaba un eco en el pecho, por lo que decidí responder con lo primero que me vino a la mente. Nosotros fuimos hechos para la guerra, ellos solo son personas, no podemos culparlas por sufrir. Cada persona enfrenta diferentes desafíos de maneras en las que ninguno de los dos puede comprender. Al terminar de decir aquello noté como la cara de mi hermana comenzaba a demostrar algo de duda y tristeza, pero aquel sentimiento no pudo desarrollarse del todo, ya que el sonido de una puerta de cristal abriéndose seguido de una voz conocida interrumpió el silencio que se había formado. Hola de nuevo. Se trataba de Nora, quien se aproximaba a paso lento a donde nos encontrábamos. De manera instintiva dibujé una pequeña sonrisa en mi cara antes de responder con una pregunta. ¿Pasó algo? La mujer entonces negó con la cabeza antes de responder. No, solo me mandaron para saber si necesitaban que los acompañen. Ante la propuesta tosí un par de veces para aclarar mi voz antes de tomar la palabra. No, no hace falta, pero muchas gracias por la oferta. Con eso dicho, nos despedimos de Nora para acto seguido irnos rumbo a lo que era el territorio del grupo de jóvenes, aunque claro, a medio camino de donde encontramos a Nora decidí hacer una parada. Mientras caminábamos, noté a lo lejos una tienda que parecía bastante normal, o sea, tenía variedad de golosinas, bebidas y entre otros, aunque claro, yo no ingresé a ese lugar por los últimos mencionados. ¿Qué haces? Preguntó Agatha con notable confusión en su voz. Es que necesito urgente un cigarro. Respondí mientras me adentraba al mostrador, encontrando lo que estaba buscando, lo cual era cajetillas de cigarros de varias marcas y algunos encendedores. Sin más tomé un par de cajas de mi marca de preferencia y unos 3 encendedores. Para terminar saliendo de la tienda, notando que Agatha me miraba con algo de decepción o desaprobación, aunque eso no me importó mucho. Sin más retomamos nuestro camino, mientras que yo sacaba un cigarro de una de las cajetillas para terminar encendiéndolo para dar una larga y profunda calada. Siguiendo con lo de antes. Mi hermana rompió el silencio que se había formado con un tono serio y algo pensativo, haciendo una pausa antes de continuar. Cuando decía que estábamos hechos para la guerra, ¿te referías a que solo sabemos hacer eso? Esta última pregunta me había incomodado un poco, y de hecho me tomé mi tiempo para responder, ya que decidí dar otra calada a mi cigarro, una muy larga, como si estuviera retrasando mi inevitable respuesta. Solo me refería a que literalmente fuimos creados para eso, pero... Antes de que continuara hablando, Agatha me interrumpió, completando la frase que iba a decir. El que nazcamos para eso no nos obliga a seguir ese camino.
Tras eso mi hermana dio un corto suspiro, el cual venía acompañado de un profundo sentimiento de tristeza o resignación. No es por desprestigiar las palabras del capitán, pero la verdad es que entre más nos adentramos en esto, la fe que me queda de tener una vida normal como hermano solo se esfuma cada vez más rápido. Agregó la albina, dejándome un sabor muy amargo en la boca, ya que ella no creía en las palabras del capitán, y aunque yo tampoco lo creía, nunca intenté demostrar o hacer lo contrario para lo que fue hecho. Por tercera vez quise dar una calada a mi cigarro, aunque el mismo ya se había terminado, por lo que lo arrojé al suelo antes de dar un gran suspiro. Nacidos para la guerra, solo para matar, espiar y destruir cosas. Conocíamos tan a detalle tantas formas de tortura que incluso podría escribir un libro sobre ellas. Éramos expertos en por lo menos 2 formas de combate y podíamos, o sabíamos usar mínimo 4 tipos de armas cada uno. Todo lo que sabemos y en lo que somos buenos es la guerra. ¿De verdad era así? ¿Acaso había una forma de desviarnos de este camino? Aquellas dudas que parecían no tener respuesta me llevaron a aquella frase nuevamente, a las palabras de mi capitán. Ojalá él estuviera aquí para aconsejarme. Lo único que puedo hacer ahora es solo creer en lo que él me dijo. Tras pensar aquello tosí un poco para aclarar mi voz antes de tomar la palabra. Cuando esto termine, ¿te parecería proponerle al jefe lo de la casa en el campo? Ante estas palabras pude notar cómo Agatha dibujó una pequeña sonrisa en sus labios antes de responder. De paso podríamos preguntarle si podemos tener un gato o un perro. Ella entonces me miró de reojo esperando mi respuesta, la cual fue asentir ligeramente con la cabeza mientras levantaba uno de mis pulgares. Al final los únicos que podían cambiar nuestro destino éramos nosotros mismos, eso es lo que mi hermana siempre quiso y yo siempre le negué. Es más, quizá cuando todo esto termine hable con el jefe sobre unas vacaciones o algo así. Desde que nacimos estamos bajo su mando, creo que sería apropiado pedirle por lo menos un mes de descanso. Claro, a menos que surja una emergencia. Quizás sea de mala educación pedirle tantas cosas de golpe, pero nunca le pedimos nada y siempre le servimos como él nos pidió, así que creo que estaría bien recibir un poco de lo que sembramos. Bien, está decidido, cuando acabe todo este asunto voy a tener una larga charla con el jefe blanco sobre todo eso. Sin darnos cuenta ya nos habíamos adentrado bastante en el centro comercial, eso sí, a diferencia del lado del grupo 1, este lugar contaba con algunas tiendas muy vandalizadas. Quizás porque estaban cerradas cuando todo esto empezó. Hola. Había intentado gritar para llamar de atención de alguien o algo en el lugar mientras seguíamos avanzando, pero parecía un pueblo fantasma, ya que ni el viento se escuchaba. Tendríamos que haber dejado que Nora nos guiara, exclamó mi hermana con su tono de monotonía habitual. Es imposible que no haya nadie aquí. Llevamos como 7 minutos caminando. Respondí con algo de molestia, ya que me parecía imposible que no nos hubiéramos topado con nadie. El único ruido en el sitio era el de nuestros pasos, los cuales rebotaban nuevamente hacia nosotros por el eco que había en el lugar. Quizá están en la parte más profunda del lugar, exclamó Agatha con algo de concentración en sus ojos. Si fuera ellos me hubiera alejado lo más que pudiera de esos viejos, agregó la albina con una pequeña sonrisa en sus labios, al parecer su comentario le había causado gracia. Pero de repente ya cambió el semblante de su cara por uno de seriedad absoluta, para acto seguido comenzar a susurrar. Nos están siguiendo. Apenas la escuché tuve que contener las ganas de mirar en todas direcciones, ya que era obvio que Agatha quería aparentar que no nos habíamos dado cuenta. ¿Cuántos? Pregunté en el mismo tono que mi hermana. Esta última no tardó ni 2 segundos en responder. Son 2 y tienen armas contundentes. Nos están siguiendo desde hace muy poco. Ya con los datos proporcionados por Agatha llegué a una conclusión, la cual no me molesta en compartir con mi hermana, ya que solo me frené en seco y comencé a hablar en un tono fuerte para que esas personas nos escucharan. Yo soy Derek y la de al lado es mi hermana Agatha. Somos militares encargados de evacuarlos. Tras que terminara de decir aquello hubo unos cuantos segundos de silencio, en los que Agatha me miró con algo de desaprobación. Al final, y como era de esperar, un joven se levantó lentamente desde detrás de un mostrador, con las manos arriba mientras pronunciaba palabra. Sí, ya los conocemos, pero no sabíamos si eran ustedes, no llevan el uniforme. Tras que aquel joven de cabello negro y algo desarreglado terminara de hablar solo me quedé algo confundido. O sea, sé que nos llevamos el uniforme, pero ¿cuántas personas con pelo blanco hay en esta ciudad? ¿Cuál es tu nombre?
Pregunté con tranquilidad mientras le hacía una señal al joven para que se acercara a nosotros. Yo soy Maxim, y el de atrás es Andrei. El ahora denominado Maxim decía esto mientras se acercaba a paso lento hacia nosotros. Con curiosidad miré por encima de mi hombro izquierdo, solo para notar cómo Agatha ya tenía vigilado al chico restante. Este último, el cual se llamaba Andrei, estaba extrañamente rapado y poseía una piel muy pálida, aunque eso sí, parecía ser bastante robusto. «Escuchen, ¿podrían llevarnos con los suyos?», exclamé con un tono tranquilo y algo amigable, a lo cual el pelinegro respondió con una media sonrisa en su cara. Por supuesto, de hecho, estamos bastante cerca. Sin más los cuatro comenzamos a avanzar nuevamente, con Maxim y Andrei delante de nosotros. Mientras caminábamos los jóvenes comenzaban a hacernos algunas preguntas, cosas como, ¿cómo está la cosa ahí afuera? O, ¿saben si esto está pasando en otras ciudades o países? Preguntas a las cuales respondí con verdades a medias, más que nada por ocultar información y para mantenerlos tranquilos. Si la gente de antes se alteró solo por saber que estamos cortos de recursos, no me quiero imaginar si les decimos que sabemos de lo que pasa afuera. ¿Por qué se separaron de los viejos de atrás? Preguntó mi hermana, pregunta que fue obvio que tensó un poco el ambiente, ya que se había formado un silencio algo incómodo. Justo queríamos pedirles ayuda con eso. Respondió Maxim con un tono serio y algo desanimado, dejando una pausa antes de continuar hablando. Cuando nos encerramos aquí no había mucho problema, pero en algún momento y no sabemos cómo la electricidad se cortó por completo. Y primero no tuvimos problema, pero la mitad de la comida del lugar se había echado a perder por lo que no sabíamos si podríamos aguantar lo que teníamos planeado, porque pensábamos que iban a tardar por lo menos un mes en mandar un rescate. Luego de estas palabras el pelinegro hizo una pausa antes de continuar. El problema vino cuando los viejos querían que los más jóvenes bajáramos a arreglar el problema. No tuvimos mucho problema con eso, de hecho 3 de nosotros bajaron a la zona de maquinaria para ver si podían encender un generador de emergencia o algo así, pero no volvieron. Intentamos hablar con esos viejos, diciéndoles que ya no queríamos bajar ahí, pero ellos decían que era nuestra responsabilidad. Al final solo nos fuimos de ahí, no podíamos soportar más a esa gente. Estas palabras me habían dejado algo helado, ya que Nora no nos dijo eso, ella solo había dicho que hubo desacuerdos y una pelea. No sabría decir si me mintió a propósito o sin querer, pero eso ya me molesta un poco, ya que no sé quién me está diciendo la verdad. ¿Qué necesitan que hagamos?, pregunté con seriedad y algo de determinación en mi voz. A esta pregunta el que respondió fue el joven rapado, quien poseía una voz bastante ronca para la edad que aparentaba. Necesitamos que bajen a la zona de maquinaria para saber qué les pasó a los nuestros. Si pueden hacernos ese favor, nosotros prometemos devolverles el favor de la forma en la que ustedes nos pidan. Por un momento intercambié miradas con mi hermana, quien asintió de manera ligera. Ya con mi respuesta volteé a ver a los chicos, quienes nos miraban por encima de sus hombros. Lo haremos, pero solo haremos Agatha y yo, no quiero a nadie más cerca del lugar, exclamé con seguridad, haciendo que los chicos se dieran media vuelta para mirarnos y de manera repentina, tomaron a cada uno una de nuestras manos para darnos un apretón mientras nos agradecían con el alma. Y con eso me refería que de verdad parecían agradecidos por haber aceptado este encargo. Literal pude ver cómo Maxim, quien me estaba dando el apretón de manos a mí, tenía los ojos llorosos mientras me agradecía. Luego de unos segundos así, por fin continuamos nuestro camino. Aunque no tardamos mucho en llegar a lo que parecía su campamento, el cual era simplemente una tienda de colchones. Al entrar nos dimos cuenta de que no había tanta gente como esperábamos. Al final llegamos con el que parecía el líder, quien nos explicó la razón de esto. Al parecer nosotros no éramos los primeros que íbamos a ir a la zona de maquinarias a buscar al primer equipo que bajó. Esto último solo hizo que subiera a la guardia, o sea, no podía ser normal que tanta gente haya bajado y ni uno haya vuelto. Ya habiendo aclarado las cosas, y diciéndole que el joven lo que necesitamos que hicieran mientras nosotros nos encargábamos de buscar a los que bajaron, salimos de la tienda de colchones siendo acompañados por Maxim, quien nos guiaría hasta el lugar. No podía evitar sentirme tenso con cada paso que daba. El tan solo pensar en cómo tanta gente pudo haber desaparecido me lavaba la piel a tal punto que comenzaba a tener la piel de gallina.
Estaba tan tenso y pensativo que apenas me di cuenta cuando por fin habíamos llegado al lugar, el cual era una puerta de metal la cual tenía un cartel que decía, solo para personal autorizado. Antes de cualquier cosa di un corto y rápido suspiro para tomar la palabra. Bien, voy a bajar solo, si no vuelvo en 20 minutos baja a buscarme o sigue con la evacuación, lo que creas que sea más conveniente. Apenas terminé de decir aquello solo recibí una seña afirmativa de mi hermana, mientras que el pelinegro me cuestionó. Ni siquiera sabemos qué pasó ahí abajo, ¿no crees que sería mejor que bajes por lo menos con Ágata? A lo que respondí con rapidez mientras me acercaba a la puerta. Si morimos los dos entonces no se va a poder llevar a cabo la evacuación y que perderíamos 2 activos. Aparte, no voy a morir, cuando menos se den cuenta ya nos vamos a estar yendo de este lugar. Tras terminar de decir aquello solo abrí la puerta para adentrarme al lugar. Apenas entré tuve que comenzar a bajar unas pequeñas escaleras, mientras escuchaba cómo la puerta se cerraba a mis espaldas. Ni siquiera había bajado 3 escalones cuando mi mano izquierda se movió con rapidez para tomar con firmeza el mango de mi cuchillo, arma que aún reposaba en su funda, esperando cualquier ruido o movimiento extraño para salir a cortar cualquier cosa. Apenas terminé de bajar las escaleras pude notar que aquel lugar parecía un puto laberinto de metal. Entre las distintas maquinarias y sobre todo los diversos tubos de metal que asomaban por todas partes me daba una sensación de estar perdido, a pesar de que tenía la salida a mis espaldas. Sin más comencé a moverme por el lugar, atento a cualquier cosa, pero eso sí, intentando encontrar lo que vendría a ser el camino a un generador o algo por el estilo. Ya estando más adentrado en el lugar comencé a sentir un olor familiar, el cual me parecía desagradable, pero aún así, no podía distinguir del todo a qué pertenecía aquel aroma. Por un momento pensé que quizá me había equivocado de lugar, pero solo seguí recto por 2 razones. La primera era que este sitio, aunque pareciera laberíntico, solo tenía un lugar a donde ir. Y la segunda es que de vez en cuando podía ver carteles que advertían del alto voltaje, por lo que mi objetivo debería estar cerca. Entre más avanzaba, más fuerte se hacía aquel olor, el cual comenzaba a hacerse insoportable, lo que sumado a la extraña subida de temperatura del lugar hacía que comenzara a irritarme bastante. Ya harto de esta situación decidí frenar un poco para descansar. Dando un corto suspiro mientras me agachaba para reposar e intentar tomar un poco de aire fresco, aunque la ilusión no me duró mucho, ya que en baja altura el aire era igual de mal. Aprovechando que ya me había puesto medianamente cómodo decidí comenzar a examinar el lugar un poco más a detalle. Es extraño que haga calor en este lugar, ya que ninguna de las maquinarias estaba funcionando por obvias razones. A la vez tendría que encontrar la razón de aquel asqueroso aroma, aunque tengo la teoría de que quizá ese olor venga de una de las máquinas. Tras haber descansado un par de minutos, solo me levanté para volver a avanzar. Esta vez algo más se sumaba a la ecuación que hacía que este lugar se volviera cada vez más horrible. Esto que se había sumado eran ruidos, para ser más precisos pasos. Y eran muchos, podía calcular por lo menos a 2 o 3 personas caminando en el lugar. Debido a esto último desenfundé mi cuchillo y comencé a moverme de manera sigilosa en dirección de aquel sonido. Tras girar en una esquina tuve que volverme a ocultar rápidamente tras una máquina, ya que en aquel lugar estaba la fuente del ruido que estaba siguiendo. Los que generaban el sonido de pasos eran esas criaturas, pero no eran de las rojas, estas eran de las verdes, de las que nos encontramos cuando rastrillamos la zona por primera vez. Fue entonces que mi mente se dividió en 2. Por una parte, quería seguir investigando para buscar a los desaparecidos, y por otra quería irme de aquí, ya que era bastante obvio y probable que la gente que bajó aquí murió debido a estas bestias. Aunque claro, ahora otra duda se plantaba en mi mente. ¿Cómo es que estas entraron a este lugar? Apenas comencé a desarrollar una respuesta coherente cuando un cosquilleo enorme en mi cuello hizo que intentara rascarme, solo para darme cuenta de que algo reposaba en aquel lugar. Con algo de asco e impresión, tomé lo que había en mi cuello para arrojarlo al suelo frente a mí, solo para quedarme asqueado al ver aquella criatura. Se trataba de una especie de insecto, el cual era tan grande como la palma de mi mano. Su color principal era el rojo, aunque este parecía más un marrón oscuro gordo antes que un rojo carmesí intenso. Este último color solo estaba puesto en pequeños detalles como sus patas o mandíbula. Aquel insecto parecía la mezcla extraña entre una hormiga y un gusano. Contando con tan solo 2 patas de cada lado, parecía mantenerse en pie gracias a su extraño equilibrio en su estructura.
Sin más, y ya estando cansado de lo asqueroso de aquel lugar, solo me dispuse a aplastar a aquel insecto con mi bota, lo cual hice con cuidado, ya que no quería hacer ruido. Ya sin otra opción me dispuse a irme del lugar, pero unos segundos después de aplastar a aquel insecto, escuché el rugido, o mejor dicho grito de esas cosas. Con cuidado me asomé lo suficiente para ver aquellas cosas, pero grande fue mi sorpresa al ver cómo esas tres criaturas venían corriendo hacia mi dirección. Teniendo en cuenta que aún no me habían visto de manera directa, intenté moverme para esconderme, pero apenas me di media vuelta, fui recibido por un puñetazo en mi rostro, el cual me hizo soltar mi cuchillo y rodar por el piso por lo menos 1,5 metros. Adolorido por el golpe, ni siquiera tuve tiempo de lanzar un quejido al aire cuando una de esas criaturas saltó hacia mí con sus garras listas para atravesarme. Sin nada más que hacer solo lo esperé, deteniendo su ataque con mis manos, ya que con las mismas había sujetado sus muñecas. Como pude levanto una de mis piernas, colocando la planta de mi pie contra el pecho de aquel monstruo, para acto seguido empujarlo con mi pierna hacia atrás, dejándome tiempo para pensar mi siguiente movimiento. Apenas comenzaba a levantarme cuando dos de esas cosas me taclearon, quedando encima de mí. Con rapidez comencé a forcejear nuevamente, pero no pasó mucho para que esas cosas comenzaran a clavar sus garras o causar pequeños arañazos, a los cuales respondía con quejidos o pequeños gritos de dolor. Apenas comenzaba a sacármelos de encima cuando se sumó un tercero, el cual se infiltró por los primeros dos, siendo imposible prever que al final esa criatura terminaría mordiéndome el cuello. Con líquido comenzando a subir por mi cuello, no tuve más opción que centrar toda mi atención en uno, dejando que el restante clavara sus garras en la zona de mi estómago, provocando que diera un gran grito, el cual salió ahogado por el líquido que estaba inundando mi garganta. Le di un puñetazo a uno, sacándomelo de encima, y lo mismo hice con el segundo. Pero cuando intenté quitarme al que tenía enganchado a mi cuello, comencé a quedarme sin fuerzas. Comencé a maldecir en mi mente, no podía creer que esto me estuviera pasando. Ni siquiera había cometido un error, solo había matado un puto bicho, ¿cómo es posible que me hayan visto? Encima dudó que Agatha haya escuchado mis gritos, estoy metido muy profundo en el lugar, aparte de que todo está hecho de metal, es imposible que el eco llegara a ella. Tengo que admitir que este era un final lamentable. Sin darme cuenta, logré quitarme de encima la última criatura, la cual se llevó consigo un gran pedazo de mi carne en su boca. Pero entonces lo noté, no estaba perdiendo la conciencia, y aunque el dolor era insoportable, tampoco sentía que este se apaciguara de alguna manera. Pero aún así, me sentía apagado, como si algo hubiera drenado toda mi energía, ¿acaso esto era morir? Sin nada más que hacer, miré el pedazo de carne que aquella criatura aún sostenía con su boca, y entonces noté algo raro. Aquel líquido que había reemplazado mi sangre evidentemente goteaba de aquel pedazo de carne, pero lo hacía de una manera extraña, era como si aquel líquido se hubiera atraído de alguna manera a mi cuerpo, como si yo fuera un imán. Sin darme cuenta comencé a parpadear, lo que me confirmaba que seguía vivo, pero aún así, no podía mover ninguna parte de mi cuerpo. Pude ver cómo las otras dos criaturas que me había quitado de encima se levantaban lentamente y desaparecían de mi vista. Al parecer tenían algo mejor que hacer que verme agonizar. Por el contrario, la criatura que estaba encima de mí dejó caer el pedazo de carne que sostenía en su boca, para acto seguido levantar una de sus manos, la cual se fue deformando hasta convertirse en una especie de púa aguja, con la cual me apuntó a la cara mientras tiraba su brazo hacia atrás. Y entonces lanzó su ataque hacia mi cara, pero todo se puso en cámara lenta. Una sensación entonces comenzó a recorrer mi cuerpo, era una especie de cosquilleo, el cual se convirtió con rapidez en un choque eléctrico que me recorrió desde la cabeza hasta la punta de los pies, haciendo que mi cuerpo se moviera involuntariamente y devolviéndome al mismo tiempo todos los sentidos que poco a poco estaba perdiendo. Sin darme cuenta, me había levantado ligeramente desde mi cintura para arriba, utilizando mi brazo derecho como una lanza que atravesó de lado a lado la cabeza de aquella bestia. Ya estando completamente consciente me levanté del suelo, aun con el cadáver de aquella cosa colgando de mi brazo. Los dos monstruos restantes me miraban desde la lejanía, al parecer sorprendidos por lo que acababa de pasar. Aunque claro, yo aún siquiera había procesado que seguía con vida. Con un movimiento lento levanté mi brazo derecho poniéndolo un poco por debajo de mis hombros, para terminar haciendo un brusco movimiento para desenterrar mi mano del cráneo del monstruo.
Aquel cadáver cayó al suelo causando un sonido seco, pero eso no me importaba, ya que lo que tenía por completo mi atención en ese momento era mi brazo derecho, el cual se había transformado por completo. Desde la punta de mis dedos, hasta el final de mi antebrazo estaban cubiertos de un líquido rojizo, el cual tardé en reconocer. Aquella sustancia era el que había reemplazado mi sangre, pero no terminaba ahí, sino que en vez de dedos, ahora poseía unas enormes garras, de las cuales goteaba aquel líquido, como si mi cuerpo lo hubiera producido en exceso. Al final terminé por notar un pequeño, pero muy importante detalle: todas mis heridas habían desaparecido, dejando mi cuerpo como nuevo. ¿Acaso había muerto por segunda vez?